Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ya demostramos en la parte 1 de este tema cómo es que el matrimonio con ceremonia religiosa no está en la Biblia y no es un mandamiento de Dios, pero también demostramos que tampoco está prohibido. Así como mostramos con muchos versículos el por qué, sin embargo, sí sería un tanto recomendable el tener esa ceremonia religiosa, aunque no sea una obligación. Te sugiero que veas esa parte 1 de este tema. En cuanto a hoy, vamos a dar inicio rápidamente, sin más preámbulos, a las interrogantes que quedaron pendientes en la parte A de este tema. Primeramente, ¿cómo debiera de ser esa ceremonia para que sea agradable a los ojos de Dios y sea acepta ante Él? Bueno, dado que al no estar en la Biblia como un mandato de Dios, y por lo tanto no haber instrucciones al respecto, entonces, en caso de sí llevarse a cabo, por gusto meramente o para dar testimonio público de nuestra unión, o para pedir la bendición de Dios delante de los hermanos de la iglesia, en caso de llevarse a cabo, entonces al menos deberíamos de tener cuidado al realizarla para que no vayamos a cometer quizás una ofensa a Dios o una acción particular que sea ahí sí antibíblica o que vayamos sin querer a caer en una herejía o en una blasfemia quizás. Entonces, al respecto de cómo debería de ser esa ceremonia, vamos a ver varios puntos. Punto número 1. ¿Cómo se llama esa ceremonia? En muchas iglesias los pastores y hermanos suelen decir cosas tales como: el domingo que viene va a haber culto de bodas. Y eso es incorrecto. Muchas veces en las iglesias dan una tremenda importancia a la boda y todo gira en torno a ella y a los novios en ese día como si fuera lo más importante. Y se olvidan que lo más importante siempre y el centro de todo siempre es Cristo. No una boda, ni los novios. Se olvidan que nosotros como iglesia de Cristo vamos a la casa de oración a adorar a Dios, a alabarle, a orar, a honrarle, a testificar de sus maravillas, a tener comunión con Él por medio de esa adoración. Vamos a darle culto a Dios. Es culto de adoración a Dios, no es culto de bodas. Y si lo meditas, mi hermano, casi suena hasta un poquito a una blasfemia, ¿no? Debería de decirse en el domingo, o el día que sea, pero veamos, como ejemplo, en el domingo de culto al Señor, habrá un testimonio de bodas, o de unión entre dos hermanos. Empecemos por decir que eso sería lo correcto, y que ya por tradición como que se nos anda olvidando un poquito. Ahora, no vamos a señalar tampoco con el dedo a quien así diga erróneamente. No es que por eso ya la gente es malvada ni nada de eso. Simplemente decimos que debiéramos poco a poco ir puliendo nuestra forma de hablar como cristianos para que cada vez sea más evidente ante todos que para nosotros Cristo es el centro de todo y lo demás es secundario. Ahora, punto número 2. Entonces, ¿qué es en sí esa ceremonia? ¿Es en realidad una boda por la iglesia o boda religiosa? Bueno, debemos recordar que los cultos de adoración normales y cotidianos que hay diariamente en las congregaciones de Cristo ya son de por sí, en sí mismos, una ceremonia religiosa siempre. Solo que dentro de ese culto a Dios, en algún momento, ese par de novios va a pedir la bendición de Dios y va a testificar ante la iglesia que se quieren tomar como esposos y unir en matrimonio. De tal manera que, además de que no se dice habrá culto de bodas, tampoco debería de llamársele la boda por la iglesia. Porque no hay varias bodas para un mismo matrimonio. A la firma civil la llaman la boda civil. Y si luego a la ceremonia en la iglesia la llaman la boda religiosa, entonces, ¿cuál es la boda válida, real y verdadera? No puede haber dos bodas porque o se están haciendo esposos legítimos ante Dios cuando firman un acta, lo cual a algunos que les gusta la contienda dicen que si no firman entonces no es un matrimonio ante Dios, o se están haciendo esposos legítimos ante Dios cuando hay ceremonia por la iglesia. Pero los que dicen que sin firma no son un matrimonio legítimo ante Dios, ¿están con ello entonces aceptando que la ceremonia en la iglesia no es válida, ni los hace matrimonios entonces legítimos ante Dios? Porque
O lo que hace legítimo es la firma, como algunos dicen, o lo que hace legítimo es la ceremonia religiosa, como también de hecho afirman. Pero no pueden ser ambas cosas. Deben decidirse o darse cuenta de lo insostenible de sus cerrados argumentos. Pero entonces, si no puede haber dos momentos diferentes y por separado en que digan que ahí se hace legítimo el matrimonio ante Dios, entonces, ¿cuál es el verdadero momento en que se hace legítimo el matrimonio ante Dios? ¿Cuál es entonces la verdadera boda ante Dios y el verdadero momento en que realmente se están haciendo esposos? Pues resulta que, tal como ya hemos demostrado en los videos previos de esta serie llamada Todo sobre el matrimonio verdaderamente bíblico, y que lo hemos hecho con incontables versículos y pasajes bíblicos completos y con varios ejemplos nítidos de la palabra de Dios sobre cómo se casaba realmente la gente en la Biblia, sabemos entonces que el verdadero momento en que en la Biblia se menciona que una pareja se hace un verdadero matrimonio legítimo ante Dios es cuando el varón toma sexualmente a la mujer, haciéndose una sola carne con ella y la hace con ello su esposa ante Dios para toda la vida. Siempre la Biblia ha mostrado, como hemos visto, que el matrimonio se consumaba cuando se tomaban sexualmente y se unían en una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y ya no son más dos sino uno. Ese es el verdadero momento en que hace una pareja un matrimonio ante Dios según la Biblia. Por ello es que insisto en recomendarte que veas los videos previos de esta serie sobre el matrimonio, los cuales ahorita tienes en pantalla, para que sepas lo que realmente dice la Biblia acerca de esto que hoy mencionamos ya solamente como repaso, pero que ya hemos tratado abundantemente en los videos pasados y los sustentamos con claridad y con contundencia bíblica. Míralos para que no te vayas a confundir y para que comprendas mejor lo que vemos en este video de hoy. Y bueno, pero si entonces es cuando el hombre toma mujer y se hace una sola carne con ella, que se hacen esposos, ¿qué función tiene la ceremonia religiosa ya entonces? ¿No se casan realmente ahí? Bueno, esto que sigue quizás le va a chocar a algunos que rechazan lo bíblico, pero es solo la verdad bíblica. Y lo corroboramos bien fácil cuando vemos que no existe una sola ceremonia religiosa en la Biblia. La verdad bíblica es que no se hacen esposos en la ceremonia religiosa, sino que el matrimonio se consumará cuando el novio tome a su mujer en la noche de bodas y se haga una carne con ella. En la ceremonia religiosa lo que realmente están haciendo los novios es pedir la bendición de Dios para esa unión que consumarán más tarde en la intimidad. Bendición para su matrimonio, el cual ellos ponen en esos momentos en las manos de Dios y así se lo manifiestan públicamente. Pero Dios no los está casando en ese momento, sino otorgando su bendición para que se unan en matrimonio al rato en la noche de bodas. Y lo corroboramos porque, primero, no está en la Biblia que Dios case o una en matrimonio en una ceremonia en la iglesia, sino que la Biblia dice que los vuelve una sola carne en su lecho de bodas. Y segundo, ¿no es acaso un hombre el que les está diciendo yo los declaro marido y mujer? Es un hombre el que dijo yo los declaro, pero ¿cuándo en la Biblia podremos encontrar que Dios haya dado facultad y poder a un hombre para hacer matrimonios o para unir dos vidas en una sola carne? ¿Cuándo Dios le dio potestad a un hombre para fabricar esposos? Nunca. ¿Qué no acaso dice la Escritura, lo que Dios une, no lo separe el hombre? Lo que Dios une. ¿Acaso el ministro es Dios? Si un hombre no puede separarlos, ¿un hombre sí puede unirlos? ¿Bajo qué mandamiento de Dios y bajo qué versículo Dios le dio esa potestad a un hombre? No lo hay. Hasta donde yo sé, Dios nos dio potestad sobre toda fuerza del maligno y potestad de hollar serpientes y escorpiones y de imponer manos sobre enfermos y que estos sanen y de echar fuera demonios, pero ¿conoces tú algún lugar de la Biblia donde Dios haya dado potestad a un hombre de unir vidas de dos personas separadas y diferentes y por su poder de hombre los haga una sola carne? Por supuesto que no. Eso solo lo puede hacer Dios. Solo Dios tiene ese poder sobrenatural. Él dijo, lo que yo uno,
Y dijo que lo hace cuando se toman íntimamente. No dijo que en una ceremonia donde un hombre diga, yo los declaro. Eso no existe en la Biblia. Ni un hombre tiene poder espiritual sobrenatural para a dos personas diferentes transformarlas en una sola carne, solo por su palabra de hombre o por decir, yo los declaro. No está en la Biblia eso. Ahora bien, entonces, ¿fue acaso un error que en la ceremonia que tú tuviste el ministro haya dicho eso? O vaya a decir eso en lo futuro, en otras ceremonias, y que por lo tanto es un pecado, o por lo tanto tú no estás casado, o no vale tu matrimonio, o tu ceremonia religiosa que tuviste, o Dios entonces no bendijo tu matrimonio? Bueno, no es así. Mira, sí fue un error que haya dicho eso, pero tú al rato de eso te uniste con tu cónyuge en tu lecho de bodas en una sola carne y consumaste el matrimonio, ¿o no? Y tú pediste la bendición a Dios durante la ceremonia, ¿no es así? Pues entonces, no importan los errores que un hombre cometa al hablar. Lo que importa es lo que diga y haga Dios con nuestra vida. Y Dios te unió en tu noche de bodas como un matrimonio ante Él y te otorgó su bendición a ese matrimonio cuando lo pediste en la ceremonia. Si es que eres hijo de Dios y andas en sus caminos, no te preocupes, no pasa nada. El que casa es Dios, no un hombre. Insisto en que no estamos señalando a ningún ministro pastor que haya dicho así. No, nada que ver. Simplemente meditamos en lo que realmente sería correcto y bíblico. Y meditamos en cuanto a cuál es el verdadero momento en que un matrimonio se vuelve tal. Lo correcto sería que durante la ceremonia, ante la iglesia, la pareja testifique que se van a unir en matrimonio. Que pidan sus oraciones, que pidan la bendición de Dios para esa unión que posteriormente en algunas horas se consumará en el hecho nupcial. Y que entonces el ministro, como un testigo más, dijera algo así como: nosotros, la iglesia, somos testigos que han ofrecido su unión a Dios y que han pedido su bendición. Y reconocemos que a partir de que se unan hoy, Dios los declarará marido y mujer. Y que lo que Dios vaya a unir, que no lo separe el hombre. Algo así. Aunque entiéndase que no es una ley, mucho menos mi ley. Ni que a fuerza deba de ser esto o de hacerse esto. Simplemente que es algo un poco más bíblico. De cualquier manera, Dios es soberano y sabio y hace sus obras a su perfecta manera y en su perfecto momento, y no cuando el hombre diga o como el hombre quiera. Dios, al final de cuentas, de cualquier manera, los hará una sola carne en matrimonio cuando el hombre tome a su mujer y se una a ella en el hecho nupcial. De igual manera, cuando esa pareja quizás previamente o posteriormente a la ceremonia religiosa firma un convenio civil de matrimonio, Dios no los está casando en ese momento, sino que simplemente esa pareja está en ese momento de la firma conformando una figura jurídica ante la sociedad y ante el Estado. Pero esa figura jurídica creada por una firma no los está convirtiendo en una sola carne, porque eso solo lo puede hacer Dios. Para esto, mi hermano, te recomiendo que veas de entre los videos previos de esta serie sobre el matrimonio, el video sobre el tema número 2, que se llama ¿qué es el grande misterio de hacerse una sola carne al tomar mujer? De tal manera que quien guste y quiera tener contrato civil de matrimonio puede tenerlo, lo cual, como hemos demostrado, es recomendable, pero no es obligado. Pero si gustan, pueden tenerlo. Y quien guste tener ceremonia religiosa de testimonio sobre su unión ante la iglesia, puede tenerla. Y quien guste puede tener ambas. Pero en ninguno de los dos actos se están uniendo en una sola carne, como lo muestra la Biblia, sino solo hasta que el matrimonio sea consumado en el hecho nupcial, que básicamente sería la culminación de todos los preparativos y ceremonias, tanto civil como religiosa, así como incluso social. Porque normalmente la consumación del acto físico suele hacerse incluso hasta después del acto social del banquete. Y eso es lo que claramente la Biblia muestra en los ejemplos que ya hemos visto en los temas previos. Después del banquete venía la consumación del matrimonio, cuando había banquete. Porque en otros casos, como el de Isaac, entre otros, ni siquiera hubo banquete, sino que solo fue llevada la prometida o desposada al lecho nupcial y el matrimonio quedaba consumado. Eso es lo realmente bíblico. Pero ya hemos aclarado que tampoco es prohibido o antibíblico el hacer ceremonia religiosa o firmar convenio civil. Quien guste puede hacerlo.
Más, lo que sí es antibíblico es obligar a la gente a tener a fuerza esa ceremonia y el decirles que si no lo hacen será un pecado y que serán llamados fornicarios. Eso no lo dice la Biblia. Ahora, además de ser esa ceremonia una reunión de culto al Señor y un acto de testimonio de unión ante la iglesia, y no un culto de bodas, veamos ahora el punto número 3. ¿Qué se debería hacer y ministrar e incluso predicar en esa ceremonia de culto al Señor? Bueno, pues, dado que el culto es al Señor y que nos reunimos para darle gloria, adorarle y ministrar palabra de Dios, entonces, excepto por el momento en que sea el turno de los novios para testificar ante Dios y los hombres acerca de su inminente unión, todo lo demás debiera ser igual que como se hace el resto de los días. Es decir, me estoy refiriendo a las cuestiones espirituales, como la predicación, la adoración, las alabanzas, etc. No me refiero a pequeños detalles físicos que en nada afectan nuestra espiritualidad, ni ofenden a Dios, ni son tropiezo a nadie, tales como el que hayan querido, por ejemplo, poner algún arreglo floral o algún distintivo que anuncie una boda. Eso no es relevante. Puede hasta incluso ser un bonito detalle que anuncia la alegría de los novios para presentarse ante Dios en ese día para pedir su bendición. Esas son cosas que para un espiritual no le serán estorbo en su adoración a Dios ese día. Pero cuando digo que todo lo demás debiera de ser igual, me refiero a lo santo y a lo espiritual que deben de ser siempre todos los cultos de adoración al Señor. Muchas veces, enfocándose en los novios, los ministros hablan solo de la boda y hasta predican nada más cosas de bodas solo a propósito de la ocasión, olvidando que también ese día llegan algunos inconversos a los cultos. De hecho, llegan más en esas ocasiones. Y olvidándose que un ministro debe de predicar cada vez lo que el Señor mismo le ministre para hablar cuando previamente él en oración haya estado pidiendo palabra para el pueblo. Las predicaciones siempre deben de ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios y no por voluntad de hombre. Porque Dios sabe lo que su pueblo necesita, de lo que su iglesia adolece o tiene necesidad. Y sabe también qué palabra de poder hará cada día algo en los corazones de los oyentes. Él sabe también qué necesitan oír para que se salven los inconversos que de casualidad estén ahí ese día. Entonces, las prédicas en el día de testimonio de bodas deben ser igualmente guiadas por el Espíritu y darse solo la palabra que Dios haya ministrado al ministro para predicar, para edificación y para salvación de los oyentes. No debiera hablarse siempre de novios y bodas y temas de esposos. Hay inconversos que ese día podrían haber escuchado el Evangelio y convertídose al Señor Jesús. Pero si solo escuchan cosas como que Jesús convirtió el agua en vino y que eso lo hizo en unas bodas y que eso muestra la bendición que Dios da para los que se unen y le sirven y etcétera, ¿qué beneficio tendrá el alma del inconverso que ese día oiga eso si no es el Evangelio de salvación? Quizás sea el único día que el tal hubiese puesto un pie en una iglesia cristiana y oído una predicación. Y solo porque tenía que acompañar a su familiar en su testimonio de boda. Y no lo aprovechan los ministros. Ahora, aclaremos que tampoco está mal hablar de temas de bodas y esposos. Siempre que sea Dios quien ministró previamente esas palabras al ministro para predicarlas. No tendría nada de malo en ese caso, pero ya es avalado por Dios. No es que en cada testimonio de bodas se deba hablar de asuntos de esposos y bodas. ¿Qué tal si hubiera un testimonio de bodas cada 8 días? ¿A poco entonces en esa iglesia solo se hablaría siempre de esposos y siempre de bodas? Claro que no. Entonces, los ministros debemos ser más sensatos y pedir, como cada administración cotidiana, palabra de Dios para su pueblo, aún en los testimonios de bodas. Ahora bien, una vez que el culto al Señor se ha desarrollado de manera cotidiana en cuanto a lo espiritual y lo santo, una vez que han pasado los testimonios de los hermanos sobre sanidades, maravillas del Señor, una vez que se ha adorado a Dios, que se le han cantado alabanzas, que se le ha rendido culto, y también una vez que el hermano o hermanos que ministran han predicado la palabra de Dios, entonces, como un acto secundario,
aunque ciertamente muy hermoso y emocionante, se puede pasar finalmente al testimonio de bodas de los hermanos novios ante la iglesia. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir o qué se puede ministrar ahí durante ese testimonio? Bueno, pues todo lo que sea sano y que sea para edificación del cuerpo de Cristo y de los novios. Somos libres en Cristo siempre que no le ofendamos o desobedezcamos algún mandamiento expreso. Los novios pueden tomar el micrófono, por ejemplo, y anunciar su inminente unión que tendrá en su noche de bodas para ser una sola carne. Pueden pedir a los hermanos que oren por ellos. Pueden y deberían pedir a Dios que bendiga esa inminente y próxima unión. Se puede orar por ellos. El pastor y los ancianos pueden imponerles las manos para orar y para pedir la bendición de Dios, etcétera, etcétera. No es que haya unas reglas escritas, pero simplemente por el Espíritu sabemos que todo esto que acabamos de mencionar no es malo, ni pecaminoso, ni antibíblico, ni prohibido, sino lícito, bueno, edificante y hermoso como testimonio delante de los hermanos y como una ceremonia delante de Dios. No debemos sobreespiritualizar nada que no sea espiritual, ni tampoco fariseamente satanizar todo lo que para nada sea satánico o malo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque, mis amados, aquí es la parte donde muchos amados hermanos tienen dudas sobre, punto número 1, si pueden decirse los novios lo que se conoce como sus votos. Y bueno, al respecto, mis hermanos, como espirituales que somos y no religiosos que vean al diablo hasta en la sopa, debemos comprender que no tiene nada de malo que los novios se lean o se digan promesas o pensamientos delante de la iglesia y de Dios. ¿Quién lo impide o lo prohíbe? Dios no. Algunos quizás puedan decir, pero eso lo hacen los del mundo en sus religiones y los católicos y hasta los ateos en sus bodas sociales. ¿Y? No pasa nada. No está prohibido ni es pecado, somos libres en Cristo. No es argumento eso para prohibirnos hacer algo así. Los ateos tienen también fiesta de bodas. Entonces, ¿están prohibiéndome también que el cristiano haga banquete de bodas porque los ateos o en algunas religiones lo hacen? Nada que ver, mis amados hermanos. Son cosas bonitas y simbólicas que podemos hacer porque Dios no nos ha dicho nunca que eso esté prohibido o que sea pecado. Pecado es la maldad, la mentira, el robo, el chisme, el levantar falsos testimonios, la falta de perdón, la falta de trabajo para Dios. Eso es maldad y pecado, no decirse unos votos como prometidos. Ahora, duda número 2 que tienen a veces los hermanos. ¿Se pueden dar anillos de bodas los novios? Bueno, aquí aplica también, mis amados hermanos, la respuesta anterior. Pero además de eso, aquí hay un factor extra. Porque sabemos que en muchas iglesias religiosas, pero no espirituales, prohíben toda clase de joya y adorno a los cristianos basándose en mandamientos de hombres y tradiciones de hombres que no están en la Biblia. Y por lo tanto, prohíben que se den anillos los novios y dicen que eso es una tremenda maldad y pecado. Nosotros ya hemos tratado ese tema en videos previos que en este momento tienes en pantalla acerca de si realmente dice la Biblia que sea pecado el usar algún anillo o adorno o atavío. Incluso sobre el maquillaje y el cortarse la mujer el cabello, entre otros temas de doctrina religiosa, mas no espirituales. Te recomiendo que los veas para no hacer más extenso ahorita este video. Y por último, duda número 3 que tienen a veces los hermanos, que si está prohibido o está mal que en algunos lados pongan un lazo alrededor de los novios durante la ceremonia o que se den arras, porque dicen, es que eso es una costumbre católica. Y bueno, mis amados, aquí también se aplica la misma respuesta que las anteriores. Si solo son símbolos representativos, ¿quién nos va a prohibir hacerlo si Dios no lo prohíbe y además no es ninguna maldad? Entonces, si los católicos empezaran primero de repente a usar trombón en sus alabanzas, ya por eso ahora a mí me va a prohibir un cristiano usar trombón en mis alabanzas a Dios, solo diciéndome que ¿eso hacen los católicos? Por supuesto que no. Eso no es argumento. Y los cristianos ya debemos empezar a madurar y a no pensar como niños de kinder. Si Dios no me lo prohíbe explícita o implícitamente, entonces me es lícito y no debemos andar viendo al diablo oculto hasta en la sopa. Otros quizás digan,
Pero el lazo ¿no será un amarre o un tipo de brujería o maldición? Bueno, si tú lo haces con propósitos y corazón de brujería, entonces serás brujo y no cristiano. Pero si alguien lo hace como una ceremonia, un folclore, costumbre o por mero gusto, ¿qué de malo hay en ello? ¿O en qué se violan los mandamientos de Dios? En nada. Al respecto, Dios dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les parece puro, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y lo de las arras, pues son símbolos. Es algo ceremonioso nada más, representativo, no hay nada de malo en ello. De hecho, las arras aparecen en la Biblia. En 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O en 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y en Efesios 1:13 dice, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Arras en hebreo es arabón y en griego arrabón. Y significa prenda de garantía o adelanto de la compra de un bien. Y se usa en la Biblia esa palabra para mostrarnos Dios que estamos desposados con Él por el Espíritu que nos dio. Las arras de la promesa. Comprometidos para un día próximo casarnos con Él en la cena de las bodas del Cordero y dejar de ser así su novia para convertirnos en su esposa. Ese significado tienen las arras en la Biblia. Y si incluso Dios usó esa simbología para referirse a su Espíritu Santo y al compromiso que hizo con nosotros, su iglesia desposada, ¿por qué alguien nos impediría o diría que hacemos mal por evocar ese símbolo de las arras de la promesa matrimonial durante una ceremonia de testimonio donde anunciamos que se van a casar? Todas las cosas son puras para los puros, dice en Tito 1:15. Así que, mi hermano, una vez analizado estos puntos, solo nos queda decir que después de la ceremonia, quizás al final del banquete de bodas, si es que lo hubiere, esos novios que pidieron la bendición a Dios se unirán en una sola carne en su lecho nupcial y van a pasar a ser delante de Dios y de los hombres marido y mujer. No por las firmas ni por las ceremonias religiosas de testimonio y petición de bendición, sino por tomarse como esposos en el lecho de bodas en la presencia de Dios. Entonces, ahí Dios bendecirá su unión como se lo pidieron en el culto y los hará una sola carne. Y entonces Él y solo Él los va a declarar marido y mujer. Y lo que Dios une, que no lo separe el hombre.